Señor, amén. Sí, hermanos, termino mi participación en esta tarde y les pido que estemos atentos a la palabra, a la enseñanza y que estemos pues atentos a aprender, no solamente aprender, pero también recibir y tomar en cuenta y poner en práctica, hermanos, porque la palabra dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra fiel. Que Dios bendiga. Gracias, hermano. ¿Qué decíamos a nuestro hermano Henry? Amén. Dios lo bendiga. ¿Cómo estamos en esta tarde? ¿Adormecidos? Bendecidos, ¿verdad? Bueno, con esa bendición vamos a continuar. Les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 8 de Romanos, donde vamos a continuar nuestro estudio en esta tarde. Y hoy vamos a estar viendo los versículos del 19 al 27. Y antes de entrar en la palabra del Señor, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. ¿Me escucha? Amén. Okay. Padre, en esta mañana estamos por nuestro hermano, Señor, que va a traer el mensaje, Señor, la palabra de Dios, Señor. Tú úngelo, Señor, con el Espíritu Santo, Señor, para que esa palabra, Señor, llegue a corazones sensibles, Señor, y si hubiere personas necesitadas de alguna, Señor, necesidad, cuando escuche, Señor, la palabra, que usted, Señor, haga, Señor, que ese problema que ellos tienen se resuelva, Señor. Pero principalmente, Señor, que la enseñanza, Señor, se quede en los corazones de cada persona que escuchan esta palabra que va a traer dirigida por tu Hijo, Señor. Y a usted, Señor, le daremos toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Amén. Amén, hermano. Gracias. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Que Dios le bendiga. Siga bendiciendo. Bueno, pues vamos a leer el pasaje que vamos a estar estudiando en esta tarde. Romanos 8, versículos 19 al 27, dicen así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pueden ocupar su lugar. Como dijimos anteriormente, aquella persona, aquel creyente que quiera conocer quiera conocer en verdad lo que el Espíritu de Dios hace en la vida de cada creyente, se debe dedicar a este capítulo 8 de Romanos, porque este capítulo 8 nos enseña precisamente eso, la obra del Espíritu de Dios en la vida de cada creyente. Lo que queramos saber acerca del Espíritu de Dios,
en cuanto a cómo opera en el creyente. Aquí lo encontramos en el capítulo 8 de Romanos. Y precisamente hablando del ministerio del Espíritu Santo en el aspecto de asegurar la condición de no condenación de los creyentes, como vimos aquí en el versículo 1 de este capítulo, Pablo se enfoca en el hecho de que Él nos da plena seguridad al garantizar nuestra gloria futura. Los versículos 17 al 30 que vamos a estar viendo, ya que en el pasaje anterior de este capítulo estudiamos las ganancias incomparables que poseen los creyentes a causa de la gloria que Dios nos ha prometido darnos. Como vimos en el pasaje anterior, los versículos de 17 al 18, que somos herederos de esa gloria. Nos dice la primera parte del versículo 17, y si hijos, también herederos. También Pablo nos muestra en este capítulo la fuente de gloria. En la segunda parte del versículo 17, herederos de Dios. Dios es nuestra fuente de gloria. Y también en ese mismo versículo, en la tercera parte de ese versículo, nos da el alcance de su gloria. ¿Cuánta es esa gloria? Y dice, y coherederos con Cristo, ya que todo lo que le pertenece a Cristo un día también va a ser posesión nuestra. Amén. También en la cuarta parte del versículo 17 nos da la prueba de esa gloria. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Y en el versículo 18 vimos la comparación de esa gloria, que no tiene comparación. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Así que eso fue lo que vimos en el pasaje anterior. Y en este pasaje, Pablo se enfoca en la anticipación de esa gloria. Los gemidos incomparables de la creación, los gemidos de los creyentes y los gemidos del Espíritu Santo mismo. Un gemido es una expresión audible de angustia debido al dolor físico, emocional o espiritual. Y estos gemidos constituyen el lamento profundo, constituyendo un lamento profundo por una condición que es dolorosa, insatisfactoria, deplorable, un clamor para pedir liberación de una experiencia torturante. Eso es lo que significa un gemido, ¿sí? Así que primeramente vamos a ver los gemidos de la creación, los cuales el apóstol Pablo nos describe en los versículos 19 al 22, cuando dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Así que el primer gemido correspondiente al lamento personificado que proviene del universo creado, tal como existe ahora, en la condición de corrupción, de la corrupción que la caída del hombre ocasionó. La palabra anhelo ardiente es una palabra especialmente vívida que se refiere a la forma literal a observar, se refiere literalmente a observar con la cabeza alzada, ¿sí?
Cuando alguien se estira con todo lo que tiene y es más, se para de puntillas, ¿sí? Con los ojos mirando intencionalmente hacia adelante con gran expectación, ¿sí? A eso se refiere anhelo ardiente, ¿sí? Así que podemos imaginarnos cómo la creación está así de puntitas esperando la manifestación, ¿verdad? Y el anhelo ardiente, ¿verdad? Viene de una palabra griega que es apokaradokia, donde el prefijo apo añade a esto la idea de una absorción y concentración fija en lo que está anticipando, ¿sí? Así que podemos formarnos una imagen de esto. Ahora, la creación a la que se refiere Pablo, aquí es la que se mantiene de puntillas, por así decirlo, ¿sí? Esperando, mientras que se ocupa al mismo tiempo en el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? Los judíos estaban familiarizados con la promesa que Dios había hecho en cuanto a un mundo redimido, una creación renovada. Allá en Isaías, él predijo en el nombre del Señor, en Isaías 65:17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Así que los judíos anticipaban un tiempo glorioso cuando todo el dolor, la opresión, la esclavitud, la ansiedad, la tristeza y la persecución terminaran por completo. Y luego el Señor establecería su propio reino perfecto de paz y de justicia. Inclusive existen escritos judíos no bíblicos que se refieren a ese preciso anhelo. El Apocalipsis de Baruch describe una utopía futura esperada por mucho tiempo. Dice Apocalipsis de Baruch 29:5, dice: la vid dará 10,000 veces más su fruto, y cada vid tendrá 1,000 ramas, y cada rama producirá 1,000 racimos, y cada racimo producirá 1,000 uvas, y cada uva una garrafa de vino, y los que han tenido hambre se regocijarán, y además de eso contemplarán maravillas todos los días, porque saldrán vientos de delante de mí para traer todas las mañanas la fragancia de frutas aromáticas, y al final del día nubes que destilan el rocío de la lozanía. Así que los judíos habían escuchado, comprendían estas cosas, ¿verdad? Y también en algunas otras secciones de los oráculos sibilinos se registran precisamente esas mismas expectativas. Ahora, la creación de la cual aquí nos habla el apóstol Pablo no incluye aquí a los ángeles del cielo, quienes a pesar de ser seres creados, no están sujetos a corrupción. Es obvio que el término tampoco incluye a Satanás y a sus huestes de ángeles caídos, que son los demonios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen deseo alguno de vivir en un estado de piedad o en un estado ausente de pecado, y saben que han sido divinamente sentenciados al tormento eterno. Los creyentes tampoco están incluidos en este término porque son mencionados por separado más adelante en los versículos 23 y 25. Pablo tampoco está haciendo referencia a los incrédulos aquí. Así que la única parte que queda de la creación es la parte no racional, la cual incluye a los animales, las plantas, así como todas las cosas inanimadas como las montañas, los ríos, las planicies, los mares y los cuerpos celestes. A esa creación es a la que se está refiriendo Pablo.
exceptuando todo lo que acabo de mencionar. Los judíos tenían familiaridad con esa clase de personificación de la naturaleza. Isaías la empleó cuando escribió allá en Isaías 35:1, diciendo: se alegrarán el desierto y la soledad, el yelmo se gozará y florecerá como la rosa. Y más adelante en Isaías 55:12 dice: los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Sí? Eso se llama personificar objetos inanimados. Así que ellos estaban familiarizados con ello. La palabra aquí, aguardar, es la traducción del verbo griego que se refiere a esperar con gran anticipación y ansia, pero también al mismo tiempo con paciencia. Así que imagínense, con gran ansiedad y ansia, pero al mismo tiempo con paciencia. La forma del verbo griego añade otras connotaciones de apresto, de preparación y persistencia hasta que ocurra el acontecimiento esperado. ¿Sí? Así que a eso se refiere aguardar. Y la palabra aguardar, la manifestación, ¿qué significa manifestación? Bueno, manifestación se traduce de una palabra griega que es donde se toma la palabra apocalipsis, ¿verdad? Que quiere decir quitar la cubierta, o recorrer el velo, o hacer una revelación, ¿sí? De esa misma palabra se deriva el último nombre de la Biblia, que es Apocalipsis o revelación, que en inglés dicen revelación, ¿verdad? Revelation. Ahora, el mundo realmente no comprende quiénes son los cristianos en realidad. En su primera epístola, Juan explicó a sus hermanos creyentes, allá en 1 Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? Si el mundo no conoce a Jesús, no puede conocer a sus hijos. ¿Sí? En la era presente, el mundo es incapaz, ¿sí? Es incapaz de distinguir en absoluto entre cristianos y no creyentes. Las personas que se llaman a sí mismos cristianas caminan, se visten y hablan de manera muy parecida a todos los demás. Hoy día cualquier persona dice: oh, yo soy cristiano, ¿sí? Muchos incrédulos tienen importantes normas de conducta también. Por otra parte, es triste ver que muchos cristianos de profesión dan pocas evidencias de salvación. Pero, no obstante, en el momento señalado, Dios va a revelar quiénes son suyos en verdad. ¿Sí? La manifestación. Él va a revelar. Aunque ahorita todos digan que son creyentes, son cristianos, en aquel día Dios va a revelar quién verdaderamente son sus hijos. ¿Sí? En el momento de la manifestación de los hijos de Dios, cuando Cristo, vuestra vida, dice Pablo, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. En ese momento, todos los creyentes quedarán eternamente separados del pecado y de su condición humana no redimida, para ser glorificados con la santidad y esplendor propios del Dios mismo. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron, al desobedecer el mandato de Dios, no solamente la humanidad, sino toda la tierra y el resto del mundo quedó bajo maldición y en ese momento se tornó corruptible, ¿sí? Después de la caída de Dios,
después de la caída, Dios le dijo a Adán: por cuanto desobedeciste la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que ahí tenemos la maldición que Dios dio sobre los hombres y sobre la tierra por causa de la desobediencia de Adán, por causa de que Adán escuchó la voz ¿de quién? De Eva, ¿sí? Que lo llevó al pecado, a la caída. Antes de la caída no existía ninguna clase de maleza o plantas venenosas, ni cardos, ni espinos, o cualquier otra cosa que pudiera causar al hombre miseria o daño. Pero después de la caída, nos dice la palabra, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Es lo que nos está diciendo Pablo aquí en este pasaje. La palabra vanidad transmite el concepto de ser fútil, frustrado y sin éxito, incapaz de alcanzar una meta o de cumplir un propósito. Eso es lo que significa vanidad. La tierra fue sujetada a vanidad, ¿sí? A causa del pecado del hombre. Ninguna parte de la naturaleza existe ahora como Dios tuvo la intención original de que fuera cuando la creó. El verbo fue sujetada, que nos indica aquí Pablo, indica por su forma que la naturaleza no se maldijo a sí misma. No fue la misma naturaleza la que se echó esa maldición encima, sino que fue maldecida por algo o alguien más. Pablo procede aquí a revelar que la maldición sobre la naturaleza fue ejecutada precisamente por su creador. Dios mismo la sujetó a futilidad, o sea, a vanidad. Hoy en día tenemos por ahí, vemos en muchas ocasiones, organizaciones y agencias del medio ambiente que realizan grandes esfuerzos para proteger y restaurar los recursos y regiones naturales. Pero francamente, no hay un ser humano, ni una organización, ni ninguna organización en el mundo que pueda realmente revertir el curso de corrupción que ha devastado continuamente tanto al hombre como a su ambiente desde la caída. Es algo que no ser humano puede detener, por más que se esfuerce el ser humano en conservar la naturaleza, no se puede, ¿sí? Porque es tal la capacidad destructiva del pecado que la desobediencia de un solo hombre trajo corrupción no solamente a la tierra, sino al universo entero. También trajo descomposición, enfermedad, dolor, muerte, desastres naturales, contaminación y todas las demás formas de malignidad no cesarán, no van a terminar nunca, sino hasta que el que envió esa maldición se encargue de quitarla y crear un nuevo cielo y una nueva tierra, tal y como nos dice la palabra en 2 de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1. El hombre no puede revertir esa maldición, no puede revertir esa vanidad, esa futilidad con la cual fue maldecida la tierra. Solamente su Creador, solamente Dios puede hacer eso. Así que
Nadie está más equivocado que el naturalista John Moore cuando escribió que la naturaleza está libre de caída y depravación y que únicamente el hombre constituye un toque perjudicial. ¿Sí? Esa es la equivocación del hombre que no conoce la verdad, que no conoce a Dios, que no cree en Dios. Así que los ambientalistas románticos e idealistas de nuestro tiempo defienden un estilo de vida relajado y sin complicaciones, de armonía con la naturaleza. ¿Cuántas veces escuchamos ahí que tenemos que tener armonía con la naturaleza, ¿no? Algunos exigen al gobierno que nos lleve nuevamente a la vida de la Edad Media, cuando supuestamente, según ellos, la gente y la naturaleza estaban en completa armonía. ¿Sí? Pero todas las corrupciones del medio ambiente caído y decadente de la actualidad, por cierto, eran diferentes en el pasado, teniendo en cuenta todo lo que han traído consigo la tecnología, la industria, pero también hay gran diferencia en el sentido de que probablemente las condiciones de vida anteriores eran más adversas, ¿sí? Porque hoy tenemos más comunidad, más conformidad, más confortabilidad, porque en aquel tiempo existía aún la enfermedad, la muerte, así como se corrían mayores riesgos al quedar expuestos a los elementos y desastres naturales, ¿sí? En ese tiempo fueron mucho mayores, y cuando la gente supuestamente estaba viviendo más cerca de la naturaleza, en realidad tenía menos comodidad, tenía más dolor, tiempos más difíciles, más enfermedad, y todos se caracterizaban por morir más jóvenes. Porque si realmente observamos la naturaleza, el planeta no es un ente muy amistoso. La naturaleza es algo violenta y peligrosa, ¿sí o no? Exponerse a la naturaleza es algo peligroso. Así que es ridículo vivir en un mundo de fantasía donde se piensa que la tierra no está bajo maldición y que lo más natural es que ofrece una vida cómoda, sin molestias ni anomalías, porque eso es vivir en la fantasía. Pero en la realidad sabemos que si nos pusieran allá en la selva sin nada, correríamos muchos más peligros de los que actualmente sufrimos, ¿sí? Sin embargo, a pesar de su maldición, gran parte de la belleza, el esplendor y los beneficios del mundo natural siguen estando aún ahí, ¿verdad?, a nuestra disposición. Aunque todos estos aspectos están sujetos a un deterioro constante, ¿sí? Aún así, las flores siguen siendo bellas, las montañas siguen siendo impotentes o imponentes, más bien dicho. Los bosques siguen siendo exuberantes. Los cuerpos celestes, ¿verdad?, siguen siendo majestuosos. Cuando observamos la luna, las estrellas y todos esos cuerpos celestes, nos causan gran admiración, porque aún siguen siendo majestuosos. La comida sigue siendo de alimento y el comer sigue siendo un placer. El agua sigue trayendo refrigerio y sustento a la vida. Pero a pesar de la terrible maldición que Dios infligió sobre la tierra, su majestad y provisión de gracia a favor de la humanidad sigue siendo evidente donde quiera que dirijamos nuestra mirada. Es por eso que ninguna persona tiene excusa alguna para no creer en Dios.
lo que nos dijo Pablo anteriormente en el capítulo 1:20 de este epístola, Romanos, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa para no creer en Dios. ¿Sí? El destino de la naturaleza está ligado inseparablemente al del hombre, puesto que el hombre pecó, y porque el hombre pecó, el resto de la creación se corrompió juntamente con él. De igual forma, cuando la gloria del hombre sea restaurada, sea restablecida por la intervención divina de Dios, también el mundo natural va a ser ¿qué? Restaurado. ¿Sí? Por lo tanto, Pablo dice que la creación fue sujetada en esperanza, porque desde el principio se tuvo la esperanza cierta, fíjense, se tuvo la esperanza cierta de que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Siempre se ha tenido esa esperanza. ¿Por qué? Porque no es algo que el hombre puede hacer ni puede prometer, como algunos creen, sino que es una promesa de Dios. Dios prometió restaurarla, ¿sí? Pero no hasta que restaure a sus hijos. En otras palabras, así como el pecado del hombre trajo corrupción al universo, la misma restauración del hombre estará acompañada por la restauración de la tierra y su universo a la perfección y gloria que Dios se propuso darle desde el principio. En física existe una ley que se llama entropía y se refiere a la degradación constante e irreversible de la materia y la energía en el universo, los cuales tienden a un desorden cada vez mayor. Esa misma ley contradice radicalmente la teoría de la evolución, que se basa en la premisa de que el mundo natural está inclinado hacia un automejoramiento constante, o sea que está evolucionando de menos a más. Pero existe esa ley en la física, la entropía, que se refiere a que va en degradación, ¿sí? Así que el hombre se contradice a sí mismo, pero Dios no se contradice en ninguna parte. No obstante, es evidente hasta en un simple jardín, ¿sí? Si plantamos un jardín floral y lo dejamos sin atender, ¿qué es lo que naturalmente va a suceder? No va a mejorar. Si lo dejamos desatendido por unos meses, al venir va a decir, híjole, mi jardín está más bello que cuando lo planté. No, ya no va a existir ese jardín ahí. ¿Sí? Porque van a nacer ahí hierbas, arbustos, toda clase que lo van a destruir, ¿sí? Maleza, ¿verdad? Plantas indeseables que van a ahogar las buenas. Así que el sesgo o tranquilidad natural del universo entero que podemos ver ahorita entre los humanos y los animales, las plantas y los elementos inanimados de la tierra y los cielos, tienen un sentido todos descendente, como es obvio y puede demostrarse fácilmente. Nunca se da en dirección opuesta, o sea que vayan mejorando, sino que vemos que van de mal en peor, ¿sí? Y esto no puede ser de otra manera mientras el mundo continúe bajo la esclavitud, como dice aquí, la esclavitud de corrupción. Eso de mal en peor no va a parar.
va a continuar. Así que triste para aquellos que esperan, ¿verdad?, que el mundo cada día sea mejor, ¿sí? Porque se van a frustrar. No, el mundo va a ir de mal en peor. Es lo que dice la palabra de Dios y es lo que podemos observar conforme a la palabra de Dios, que todo va de mal en peor. Pero no obstante, a pesar de esa corrupción y degeneración continua, no será el hombre ni el universo mismo los encargados de llevar a cabo su destrucción definitiva. Esto es algo que solamente corresponde a Dios. Así que, fíjense, no hay necesidad de temer en un holocausto global que sea iniciado por el hombre de manera independiente, ¿sí? El hombre nunca va a poder destruir el mundo por sí mismo, ¿sí? Solamente el Creador puede destruirlo y lo va a hacer, ¿sí? Lo que esos hombres necesitan temer, o lo que el hombre necesita temer, es al Dios a quien evitan y desafían, ¿sí? El hombre no debe de temer que el mundo se va a destruir. El hombre debe temer al Dios que lo creó y que un día lo va a ¿qué? Destruir, ¿sí? Así que todos sus esfuerzos por mejorar el mundo, por conservar la naturaleza, por conservar las cosas, es un esfuerzo fútil. Y eso no quiere decir que no hagamos nuestra parte también, ¿sí? Pero no lo podemos evitar. El único que puede evitar eso es Dios, ¿sí? Y además, ¿para qué preocuparnos si lo va a destruir? Lo va a destruir por completo. Amén. Así que no nos enfoquemos en esa cosa fútil. El destino de la tierra está por entero en las manos de su Creador y ese destino incluye la destrucción total por parte del Dios del universo por causa que Él lo maldijo a causa del pecado. Segunda de Pedro 3:10 dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Es lo que dice la palabra que Dios va a hacer con este mundo, ¿sí? Esa destrucción será a una escala infinitamente más potente de la que podrían lograr todos los dispositivos, hablando de bombas nucleares y todos esos dispositivos de destrucción que han sido hechos por el hombre. Allá en Patmos, en la visión que tuvo Juan, en Apocalipsis 21:1 dice: un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y en el capítulo 4, versículo 5 dice: enjugará Dios toda lágrima de los cielos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Sí? Dios prometió destruir el mundo y lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, Él siempre cumple sus promesas. Pero también va a crear una nueva tierra, ¿sí? Un nuevo cielo o nuevos cielos. Y esa también es una promesa de Dios. ¿Amén? Así que es con motivo de ese tiempo prometido de redención y restauración que toda la naturaleza gime con esperanza y gran expectación. La naturaleza espera ese momento glorioso cuando los hijos de Dios sean manifestados. Porque ¿saben qué? Después de la manifestación de los hijos de Dios, después de que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios sean revelados, entonces la creación va a ser restaurada. Y eso es lo que la misma creación
espera, gime, ansiosa por ver ese gran día. Amén. La expresión fue sujetada del versículo anterior. El verbo será libertada es pasivo, lo cual indica que la naturaleza no se restaurará a sí misma, sino que será restaurada por Dios, quien mucho tiempo atrás se encargó personalmente de sujetarla a corrupción y futilidad. Jesús se refirió a ese tiempo fenomenal como la regeneración, ¿sí? Un tiempo cuando el viejo ambiente contaminado por el pecado será objeto de un juicio radical para ser reemplazado con el nuevo ambiente, con el nuevo mundo, justo de Dios. Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, fíjense cómo se refiere Jesús a esto, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 28. Así que la libertad gloriosa de los hijos de Dios se refiere al tiempo en que todos los creyentes serán libertados del pecado, libertados de la carne y libertados de su propia condición humana limitada, ¿sí? Que seamos libertados del pecado. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué no hemos sido ya libertados del pecado? Sí. Hemos sido libertados del pecado. Nuestro hombre interior, el ser que vive dentro del cascarón de cada uno de nosotros, es el que fue redimido, pero la carne misma aún no ha sido redimida. A eso se refiere, cuando el pecado de esta carne sea libertada y nuestros cuerpos sean transformados, ¿sí? Y ya no exista pecado ni en nuestro interior ni en nuestro exterior, ¿sí? Ese día, en ese momento empezaremos a participar por la eternidad de la presencia gloriosa de Dios mismo, cuando Dios vista a todos sus hijos preciosos con su misma gloria, ¿sí? Juan nos recuerda allá en 1 de Juan 3:2, amados, fíjense, amados, ahora somos hijos de Dios. Nuestros pecados han sido perdonados y pasamos a ser parte de la familia de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado, no se ha revelado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Jesús aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Imagínense, cuando al describir ese día glorioso, Pablo también escribió allá en 1 Corintios 15, 51 al 54. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, refiriéndose a la carne, se vista de ¿qué? Inmortalidad. Y cuando esto corruptible, refiriéndose a la carne, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí? Tremendo, hasta los pelitos se me paran. Para nuestra mente finita resulta imposible comprender tales misterios divinos, pero gracias al Espíritu Santo de Dios mismo que mora dentro de nosotros, podemos creer. ¿Sí? Porque esto que les acabo de decir y leer aquí
para un incrédulo le parece fantasía. ¿Por qué? Porque no puede creer. Es más, no quiere creer y no pueden creer. Pero gracias a que Dios ha puesto su Espíritu dentro de nosotros, nosotros sí creemos. ¿Amén? Sí creemos en esta realidad. Creemos en su verdad revelada y nos regocijamos con la esperanza absoluta y confiada de que nuestra vida eterna con nuestro Padre en el cielo está ¿qué? Asegurada. ¿Sí? Completamente asegurada. También reconocemos con Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, se está refiriendo a este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Y gracias a que ha puesto su Espíritu dentro de nosotros, podemos creer esto. El incrédulo no quiere y no puede creer estas cosas. ¿Sí? También reconocemos con el apóstol que la naturaleza también aguarda con experiencia nuestra redención, una redención que compartirá con nosotros en su manera propia. Pero hasta que llegue ese día y en anticipación del mismo, nos dice Pablo, toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sí? Como dije anteriormente, gime se refiere a las expresiones de una persona que se encuentra atrapada en medio de una situación alarmante y que no ve posibilidades inmediatas de liberación y gime, ¿sí? El término es utilizado por Lucas en su forma sustantiva para describir las exclamaciones de los israelitas durante su tiempo de esclavitud en Egipto. En Hechos 7:34 dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído, dice, su gemido, ¿sí? Y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Así que el verbo es usado por el escritor de Hebreos para describir la frustración y el dolor de los líderes de la iglesia, también ocasionados por miembros inmaduros e insumisos de la congregación, allá en Hebreos 13:17, cuando dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, ¿verdad? O sea, ellos gemían precisamente para que los creyentes de esa región fueran, ¿qué? Obedientes, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, ¿sí? Porque esto no es provechoso. Los gemidos y el sufrimiento de la creación van a cesar un día, porque Dios la va a libertar de su corrupción y futilidad. Pero mientras tanto, toda la creación, aún dice Pablo aquí, está con dolores de parto, ¿sí? Al igual que Eva, cuyo pecado trajo la maldición del parto humano doloroso, como nos dice allá en Génesis 3:16, también la naturaleza padece sus propios dolores de parto. Quizás no lo hemos visto, pero ahorita lo vamos a ver. Al igual que Eva y sus descendientes, los dolores de parto de la naturaleza constituyen el presagio de una nueva vida que se va a dar a luz. Pablo no hace mención de la manera o el momento en que el mundo será hecho nuevo por completo. Tampoco presenta las fases de esa regeneración cósmica o la secuencia específica de esos acontecimientos.
Muchos otros pasajes de las Escrituras nos dan un poco de luz sobre los detalles de la renovación de la maldición. Por ejemplo, Isaías 30, 23 y 24, Isaías 35 del 1 al 7, y la creación definitiva de cielos nuevos y tierra nueva, allá en 2 de Pedro 3:13 y Apocalipsis 22:3. Pero el propósito de Pablo aquí consiste en dar certeza a sus lectores en términos generales con respecto a que el plan maestro de redención de Dios abarca también el universo entero. El doctor Martin Lloyd-Jones, cuando leí esto me dije, sí es cierto que la creación gime con partos de dolores, ¿sí? Porque quiere dar a luz una nueva creación cada año y no puede, por más que trata, no puede, ¿sí? Todos los años la naturaleza hace un esfuerzo para renovarse a sí misma, por así decirlo, a fin de producir algo que es permanente, acabada de salir de la muerte y de la oscuridad que caracteriza a todo lo relacionado con el invierno. La tierra o la creación en la primavera parece estar tratando de dar a luz una creación perfecta, ¿sí? Como si año tras año pasara por una serie de dolores de parto. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, no lo logra porque la primavera conduce únicamente al verano y a su vez el verano conduce ¿a qué? Al otoño y luego el otoño otra vez al invierno. Iba a decir al infierno, ¿eh? Al invierno. Así que la pobre y vieja naturaleza trata todos los años de sobreponerse a la vanidad, o sea, el principio de muerte, descomposición y desintegración que opera en ella. El problema es que nunca puede hacerlo y cada vez que lo intenta, fracasa. Ella sí, pero aún así ella sigue tratando como si sintiera que las cosas deberían ser diferentes y mejores, pero nunca tiene éxito. Por esta razón sigue gimiendo a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y lo ha venido haciendo durante mucho tiempo, ¿sí? Pero la naturaleza sigue repitiendo anualmente su esfuerzo sin poder lograrlo. Quizás nunca habíamos visto eso, ¿verdad? Pero la naturaleza cada año trata por sus esfuerzos de renovarse, pero por más que lo intenta, siempre fracasa. Pero un día, el Creador lo va a hacer, ¿sí? Y entonces la misma creación, la misma naturaleza va a dejar de gimir y de estarse esforzando por hacerlo ella misma. ¿Amén? Así que, pues creo que hasta ahí vamos a poder cubrir esta tarde, porque los demás gemidos los vamos a ver después, los gemidos de los creyentes y los gemidos del Espíritu, de los cuales nos habla aquí el apóstol Pablo. Así que con eso, pues vamos a ponernos de pie en esta tarde y ser despedidos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande. Y a pesar de todas las cosas malas que vemos en nuestro alrededor, como los fuegos que han sucedido en estos tiempos, Señor, podemos ver, Señor, que por tu palabra, que un día